Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Hoy hablaremos del impacto de la dieta en la inflamación celular. Los alimentos que consumimos afectan nuestra salud más de lo que creemos. Muchos de los alimentos que incluimos en nuestra dieta diaria son los que nos causan padecimientos como obesidad o diabetes. Gran parte de nuestros problemas de salud se derivan de una inflamación que ocurre a nivel celular debido a un desbalance hormonal. Esta inflamación no produce dolor y se estima que 9 de cada 10 personas la sufren, pero no lo saben. De eso hablaremos hoy. Quédate con nosotros, mantente cerca de la radio, mantente cerca de la televisión y aprovecha la oportunidad para obtener información sobre el impacto de la dieta en la inflamación celular con la especialista en nutrición de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Síndrome metabólico, dieta, marcadores de inflamación. ¿Qué significa todo esto? Suena muy complejo, sin embargo, si lo entendemos de la forma más sencilla, pues vamos a comprender la importancia que tiene nuestros hábitos de alimentación de día a día, nuestra dieta, porque eso es dieta, lo que comemos día a día, en cómo funciona nuestro medio interno. Nosotros abordamos muchas veces la obesidad o el sobrepeso como un problema estético, cuando realmente el problema es un problema de salud. Actualmente ya es una pandemia a nivel mundial, las cifras de sobrepeso y obesidad siguen creciendo, no solamente en el adulto, también en el niño. El principal problema de todo esto es que nuestra evolución biológica no va a la par de nuestra evolución en el entorno, en los hábitos, en cómo estamos llevando nuestro estilo de vida. Nuestro organismo sigue siendo el mismo de hace millones de años. Nuestra maquinaria metabólica, cómo funciona nuestro metabolismo, sigue siendo el mismo, ese no ha evolucionado, pero todo nuestro entorno ha ido cambiando y en ello está incluido la alimentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Decíamos hace un momento, para el síndrome metabólico, definitivamente el factor de riesgo número 1 es el sobrepeso y la obesidad. Porque está también ya demostrado que el tejido adiposo es prácticamente un órgano endocrino, produce una serie importante de elementos que van a regular muchas de las funciones de nuestro organismo. El tejido adiposo no solamente está formado por la célula llamada adipocito, que es la que almacena la grasa. También tiene fibroblastos, que es tejido conectivo, tiene también macrófagos, que esos son los que realmente modulan una respuesta que llamamos nosotros inmunitaria. Contamos nosotros con un sistema que nos defiende, ¿verdad?, que es el sistema inmune. Y hay un sistema inmune que le llamamos nosotros innato, que es el que responde de primera mano a factores agresivos. El sobrepeso y la obesidad ya en medidas como las que estamos manejando en la actualidad, es considerado un factor agresivo para nuestro organismo y el sistema inmune empieza a funcionar de esa manera. La dieta también, conforme hemos ido modificando nuestra alimentación con alimentos cada vez más industrializados, más procesados, el consumo exagerado a veces de productos lácteos también a nivel intestinal generan una respuesta inflamatoria importante. Todo esto va alterando nuestro sistema inmune y empezamos a producir ciertos elementos llamados citocinas, en este caso la adiponectina, uno de ellos producido en el tejido adiposo, que va a tenernos, por eso decíamos inflamación celular, y suena así como estoy inflamado. Sí estamos inflamados. Entre 8 y 9 de individuos de la población presentan inflamación celular y no lo saben, porque no se siente, es algo silencioso. Sin embargo, este estado de inflamación ya nos está llevando a tener cambios metabólicos importantes, como los que forman el síndrome metabólico en sí, que es la presencia de obesidad central, aquella grasa que vamos acumulando en el área del abdomen,
presencia de alteración de del perfil de lípidos, las proteínas de alta densidad, que son las HDL, empiezan a bajar. Aunque veamos nosotros un colesterol normal, porque a veces pedimos en laboratorio un colesterol, simple y sencillamente, pero no pedimos un perfil de colesterol. Y es ahí donde vamos a ver nosotros las modificaciones que ya empiezan a presentarse en ese perfil del colesterol. El colesterol bueno o HDL, que es el que consideramos cardioprotector, va empezando a bajar. Parte por el impacto de la dieta, por el consumo de grasas que no son favorables para nuestra función endocrina, y también parte por nuestro sedentarismo. Cada vez somos menos activos, ¿sí? Si nosotros hacemos un repaso hacia cómo conseguíamos el alimento en épocas muy anteriores, pues se tenía que ir a cazar, se tenía que ir a recolectar, se tenía que generar un esfuerzo para poder tener ese alimento y poderlo llevar a la boca, y luego venía un periodo en donde no había acceso a ese alimento, ¿verdad? Y se tenía que mover el individuo a otras áreas para poder tener acceso a ese alimento. Y bueno, ahora esto no sucede, tenemos una comodidad muy amplia, nos subimos al vehículo y vamos a un centro donde encontramos de todo. Sin embargo, ese de todo pues no es precisamente lo que más nos favorece, ¿verdad? Y empezamos a tener esas alteraciones. Decíamos, el síndrome metabólico también está representado por cambios en la presión arterial. Se nos empieza a elevar de poco a poco la presión arterial, que es otro enemigo silencioso, ¿verdad? Todo esto son aspectos como si viéramos un iceberg, ¿verdad? La punta ya vienen a ser todas las complicaciones y lo que ya viene a desatar un diagnóstico, pero abajo viene una base muy amplia de cambios que nosotros no vemos, no sentimos, pero que ya se están gestando. Que no nos damos cuenta o que no vemos. Así es. Bueno, una talla más, un hoyito más al cinturón, me desabrocho el pantalón para andar más cómodo. Esos son aspectos que a veces no tomamos mucho en cuenta porque el estilo de vida no nos deja, no contamos con ese tiempo, más rato vamos a hablar de ello, para dedicarle atención a la preparación y selección de los alimentos, hacer una selección, siempre les menciono a los pacientes, inteligente de lo que me voy a llevar a la boca. Pensarlo 2 veces, 3 veces si es necesario, ¿verdad? Porque todo esto influye mucho. Sí, es que estamos tan acostumbrados a lo acelerado del tiempo, de la forma en que vivimos, que se nos hace muy fácil comprar comida de fácil preparación o incluso ya la llamada comida rápida, ¿verdad? Que ya está hecha, que ya está preparada, pero lamentablemente no está preparada de la manera ideal para nuestro organismo, ¿verdad? Así es, la dieta que nosotros llevamos occidental no es la más favorable para poder hacer frente a estos problemas de salud. Al contrario, son los que lo están gestando. Sí, todos esos alimentos vienen generalmente muy ricos en grasas, muy saturados, simples, ricos en sales, ricos en conservadores, y todo eso pues nos está cobrando la factura, ¿verdad? Sí, nos está cobrando la factura y cada vez lo vemos más y más en nuestra población. ¿Cómo podríamos definir la obesidad? Bueno, la obesidad, de acuerdo a la OMS, es un trastorno multifactorial, una enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, no podemos decir hay un solo culpable en esto. Se mencionan mecanismos o factores etiológicos, metabólicos, biológicos, sociales, psicológicos. Hay tiene muchas aristas la obesidad. Por eso mismo, para tratarla es algo complejo. No podemos solamente, por ejemplo, el nutriólogo abordar al paciente para tratar la obesidad. Cuando nosotros vemos que tal vez el paciente tiene la necesidad de acudir con un endocrinólogo, tiene la necesidad de acudir con un psicólogo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el tratamiento sea multidisciplinario y realmente podamos nosotros abordar todos esos factores que están originando la obesidad. Esta obesidad, vista desde el punto de vista de ser el origen del síndrome metabólico, explicando también qué es el síndrome metabólico, ¿verdad? Sí, decíamos que es una entidad caracterizada por esos aspectos que comentábamos: la obesidad de tipo central, la modificación en el perfil de lípidos, la elevación de la presión arterial, principalmente para dejarlo en algo que el público pueda manejar y que se le quede en su memoria. ¿Cómo afecta la obesidad en el síndrome metabólico?
Decíamos nosotros que esa obesidad central o ese tejido adiposo que vamos nosotros acumulando en el área del abdomen empieza a modificar el medio interno, empieza a modificar la forma como nuestro metabolismo va a empezar a funcionar en una manera de defensa, es una agresión, comentábamos, en una manera de defensa el sistema inmune empieza a activarse, ese sistema inmune innato, el que es el primer mecanismo de defensa, empieza a activarse y empieza a producir ciertos factores de inflamación que llamamos nosotros citoquinas. Estos elementos empiezan a provocar cambios, por ejemplo, en la pared endotelial, por eso se relaciona el síndrome metabólico con enfermedades cardiovasculares, porque empieza a incrementar lo que sería la adhesión plaquetaria, o cómo las plaquetas se van pegando en las paredes de nuestras arterias, formando la placa de ateroma. Y si nosotros también recordamos que decíamos, se cambia el perfil de lípidos, empieza a bajar el HDL, que es el que nos cardioprotege, y empieza a elevarse el colesterol de alta densidad, el LDL, que es el que tiene afinidad para pegarse en esas placas de ateroma con la agregación plaquetaria, pues tenemos nosotros ahí la causa de por qué las enfermedades cardiovasculares se incrementan. ¿Sí? Los eventos vasculares cerebrales, los infartos agudos al miocardio, y ahí está la explicación del por qué, porque estamos alterando ante un factor de agresión, que es considerada ya así la obesidad, cómo funciona nuestro medio interno. ¿Cuáles son los conceptos y los mecanismos que están implicados en esta inflamación de la que ha estado platicando? Si nosotros vemos la célula como la unidad fundamental de todo tejido de nuestro organismo, la célula está formada por una doble capa de lípidos. Las grasas no son las malas. Siempre le digo al paciente, la grasa no es mala. Todas nuestras células, las paredes celulares, las membranas, están formadas por una doble capa de grasa, de lípidos. Es importante en la dieta los lípidos, porque sí, vamos a restaurar esas membranas celulares. Imaginémonos a la célula como un satélite, ¿verdad? Que tiene antenitas, que manda señales entre una y otra célula, independientemente si es un órgano, si es un tejido. Las células entre sí se tienen que comunicar a través de señales, y esas antenitas van a funcionar de una forma correcta si la membrana o pared de esa célula es una pared sana. O sea, si las grasas que la componen son grasas que están sanas. Por eso es importante prestarle atención a la calidad de la grasa que yo voy a consumir en mi alimento. Si yo en mi alimento estoy incrementando la cantidad de grasas saturadas, incrementando la cantidad de grasas trans, que son grasas que han sido modificadas por la industria, que no son una grasa que al momento que yo la consuma, mi metabolismo o mi maquinaria enzimática vaya a saber en qué ruta meterla para poderla utilizar. Entonces es algo que yo le estoy dando a mi organismo y que se va a acumular y que no va a saber mi organismo en qué hacer con él, porque es algo que ha sido modificado, no es algo que la naturaleza haya hecho. O sea, es muy diferente comernos la grasa que viene adherida a un pollo frito mediante un proceso industrial que comernos unas nueces, ¿verdad? Que son ricas en grasa, pero es una grasa totalmente natural, ¿verdad? La calidad de esa grasa es monosaturada. El aceite de oliva, que es hacia donde me iba yo a dirigir, es un aceite que beneficia ese perfil de lípidos. Los ácidos grasos omega 3 es otro tipo de grasa que en la dieta mediterránea, si nosotros la analizamos, que un poquito más adelante vamos a hablar de ello, en la dieta mediterránea predominan este tipo de grasas. Por eso los estudios de investigación hechos en el medio europeo, sobre todo en España, ¿verdad?, que es en el de habla hispana, están ligando de forma importante el consumo de una dieta mediterránea a las cifras bajas o baja prevalencia del síndrome metabólico, y en este caso a una mejora ya cuando está presente el síndrome metabólico, en una mejora de este síndrome. O sea, no solamente como prevención, sino también como una manera de remedio, de curación. Así es. Entonces, hablemos un poco más acerca de la dieta mediterránea como parte de la alimentación saludable. Así es. La dieta mediterránea, si nosotros la analizamos, es simple. No hay mucha complicación en poderla nosotros adoptar. Una dieta mediterránea y el plato del bien comer que nosotros tenemos como norma oficial mexicana para poder guiarnos, ¿verdad?, en cómo servirnos un plato, es muy semejante.
La dieta mediterránea predomina el consumo de vegetales, de frutas frescas, de hortalizas, de legumbres, todo lo que la tierra da. Y en el plato del bien comer, si nosotros recordamos, la mitad de ese plato nos debemos de servir de frutas, de verduras, de legumbres, de hortalizas. Entonces no hay una discrepancia entre uno y otro. Ahora, las calidades de las proteínas, esto también es muy importante. El predominio o el consumo dirigido hacia carnes blancas, hacia lo que es el pescado, siempre lo he dicho, somos puerto, ¿verdad? Tenemos a la mano una variedad importante de pescados, no mariscos. Nótese, no, es diferente. Hay que hacer diferente, la aclaración. Sí, porque bueno, la doctora Pereira no dijo que comiéramos lo del mar. Sí, pero pescados, carnes blancas, el consumo de omega 3. Si nosotros analizamos también los estudios de investigación, ya nos están recomendando, ya como una recomendación, dada las cifras de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, el consumo de 2 a 3 gramos diarios de omega 3. Muchas veces esto tendríamos que suplementarlo. ¿Por qué? Porque en nuestra dieta, para poder alcanzar esos 2 a 3 gramos de omega 3, pues sería difícil, ¿verdad? La cantidad de sardina, de arenque, de salmón, de pescados de agua fría sobre todo, que tendríamos que consumir para alcanzar esos niveles de omega 3. Sin embargo, están directamente relacionados en un mecanismo de protección contra el síndrome metabólico. Decíamos, el tipo de grasas, el aceite de oliva extra virgen, no sometido al fuego. El aceite realmente no está hecho para que nosotros lo pongamos al fuego. Es un aceite que va a tolerar mucho en las altas temperaturas, el aceite de oliva extra virgen, pero al final de cuentas, si lo reutilizamos, que es parte de nuestra cultura, ¿verdad?, del no desperdicio, y agarramos el aceite y una vez que lo usamos, lo guardamos lo que quedó y lo volvemos a usar y lo guardamos y lo volvemos a usar, estamos nosotros dañando la calidad de ese aceite. Realmente el aceite debería de ser para aderezar, no para cocinar. Sin embargo, hay unos alimentos que al horno, por ejemplo, ¿verdad?, podríamos nosotros utilizar el aceite de oliva para poderlos dorar un poco. Es importante también el consumo de los lácteos. Estamos muy acostumbrados a seguir consumiendo lácteos en la etapa adulta. Y esto es otro factor importante, ¿verdad?, que modifica el cómo funciona nuestra mucosa intestinal. Está ya demostrado que hay una inflamación importante a nivel del intestino, de la mucosa intestinal, con el consumo de lácteos, sobre todo de leche. Los derivados lácteos como el queso, el yogurt, en la dieta mediterránea aparecen, pero en pequeñas cantidades. Sí. Sin embargo, si analizamos muchos de nosotros en la cultura hispana, en la cultura, en nuestro medio, el consumo de lácteos es muy importante. Para hacer uno. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo es esta dieta? Decíamos consumo importante de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Pequeña cantidad de proteínas derivadas de las carnes blancas, pequeña cantidad de lácteos, predominio del aceite de oliva para aderezar o bien cocinar algunos alimentos, el consumo del vino tinto. Eso también es otro aspecto importante de la dieta mediterránea. No estoy promoviendo, ¿verdad?, el que vayan ahorita para comprar el vino tinto y tomarlo. Es la cantidad, vaya. Volvemos al hecho. ¿Cuál es la cantidad recomendada? 2 a 3 onzas. Okay. 2 a 3 onzas es una cantidad pequeña. ¿Es el equivalente a una copa, a por una decirlo? Copa, exacto, a una copa aproximadamente. ¿Qué va a lograr esto? El vino tinto es rico en antioxidantes, en taninos. Esto va a mejorar por mucho el perfil de lípidos que comentábamos, que forma parte de esos aspectos que dan origen al diagnóstico de síndrome metabólico. El hecho de que la proteína de alta densidad o cardioprotectora baje, el consumir de manera moderada el vino tinto, como lo hacen en la dieta mediterránea, mejora ese perfil de lípidos a partir de la cantidad de antioxidantes que este contiene. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, es una dieta que realmente no es difícil de poder adoptar. Y hay estudios que demuestran la relación directa entre este tipo de dieta y la disminución del síndrome metabólico, o bien disminución en su aparición o mejoría en su presencia, ya cuando se encuentra como un diagnóstico en sí.
Ahora, la calidad no solamente de las grasas, para lo que comentábamos de la membrana de las células como señalizadores, o esas antenitas que van a permitir que la célula se comunique una con otra y todas esas funciones celulares se realicen de una forma correcta, a tiempo, en tiempo y forma. No solamente las grasas son importantes, o la calidad de las grasas que yo consumo en mi dieta, sino los carbohidratos. Esas antenitas, hay un proceso que se llama glicosilación de las proteínas, que el azúcar, ¿verdad?, va y se le pega a esas antenitas e impide una adecuada señalización, una adecuada comunicación entre una célula y otra. Entonces, no solamente la calidad de la grasa que yo consuma en mi alimento va a ser un factor importante para ello, sino la calidad del carbohidrato que yo consuma. Estos son azúcares. ¿Cuál sería un ejemplo de carbohidratos y de cantidades para consumir? Por ejemplo, los carbohidratos en la dieta deben de, porque son los que proveen de energía, ¿verdad? Son los por excelencia los que dan energía o calorías para actividades de toma rápida. En los carbohidratos hablamos de cereales y tubérculos como la familia de alimentos que los da por excelencia. Llámese arroz, llámense pastas, llámese panes, de preferencia todo esto integral. Mientras el grano sea más entero y más completo, obviamente es mejor. Hay que dejar que el metabolismo y el organismo trabaje para la obtención de la energía del alimento. No hay que dárselo todo así rápido y en la mano. Claro. ¿Verdad? Hay que dejar que trabaje, está hecho para trabajar. Tenemos una maquinaria enzimática y metabólica, de verdad que es una maravilla. Sin embargo, nosotros, repito, hemos modificado el medio en el que nos desenvolvemos y ella sigue siendo la misma. Entonces dejemos que el metabolismo trabaje por ejemplo, en el metabolismo y en la absorción de esos azúcares. No se las demos así de manera tan fácilmente. A veces, lejos de hacerlo trabajar adecuadamente, lo saturamos, ¿verdad? Y lo ponemos a hibernar, le digo yo al paciente, está poniendo a hibernar a su metabolismo, déjelo que trabaje. Lo atrofiamos, sí, y así como estamos sentados y atrofiamos todo nuestro mecanismo muscular, ¿verdad? Porque no nos ejercitamos, nuestro estilo de vida cada vez es más sedentario, así estamos también atrofiando nuestro metabolismo, por decirlo de alguna forma coloquial. Decíamos entonces, la calidad de esos azúcares, y así lo vemos en las redes sociales también, los enemigos blancos de nuestra dieta, ¿verdad? La leche, el azúcar y la sal. Hemos exagerado, no es porque sean malos los malos de la película como tal, es que es el consumo exagerado que nosotros hemos llevado en nuestra dieta de ellos lo que ha dado los problemas derivados. La dieta, los alimentos industrializados, como comentábamos anteriormente, tienen un predominio importante de dos de estos, azúcares y sales. Mientras más industrializado es el alimento, un predominio mayor tendrá de estos dos elementos. Y son elementos que van a venir a trastornar, sobre todo lo decíamos ahorita, los azúcares, todos esos procesos de membrana celular con los cuales yo voy a funcionar de forma correcta. Doctora Peirano, ¿actualmente hay alguna promoción vigente en el servicio de nutrición de Hospital Semaín? Sí, tenemos una promoción que incluye exámenes de laboratorio, como comentábamos en síndrome metabólico y las alteraciones en el perfil de lípido, la elevación del colesterol, de los triglicéridos, la elevación de las cifras de glucosa, que no mencioné también, pero que es un factor importante en el síndrome metabólico. Esta campaña que nosotros estamos manejando ahorita incluye los exámenes de laboratorio de glucosa, colesterol y triglicéridos y 2 consultas, no solamente una, 2 consultas con nosotros, el plan de alimentación personalizado, un análisis de composición corporal. ¿Qué es esto? Un análisis donde nosotros examinamos al paciente no solamente en su peso, sino en cómo está compuesto este peso. Cuál es la participación de la grasa, del músculo, del agua corporal total en el peso que está manejando el paciente, cuáles son las calorías que se requieren para el plan de alimentación y poderlo personalizar, cuáles son las metas que nosotros buscamos en el paciente en el sentido de la grasa corporal. Así nosotros vamos haciendo el monitoreo
¿verdad? Tras las consultas, con ese examen de composición corporal, y vamos, el paciente puede ir viendo sus avances en números, ¿verdad? Sensible ante números, cómo ha ido bajando su peso y sus niveles de grasa corporal. ¿Y cuál es el costo de este paquete o de esta campaña? Está en 700 pesos. 700 pesos. Incluye las 2 consultas, incluye los exámenes de laboratorio. Pues vale la pena aprovecharlo realmente porque siempre nos hacemos muchos propósitos. Así y es. yo creo que el propósito que más comúnmente hacemos todos es bajar de peso o mantener un peso determinado, y es el que al final del año nos damos cuenta que estamos igual que el año pasado o peor. O peor. Sí, quedarse también con el dato en la memoria que la obesidad ese es un factor estético, sí, nos preocupa cómo nos vemos, pero yo creo que ya debemos de hacer más consciente el hecho de que es un problema de salud importante. Todo lo que dijimos anteriormente, que se está modificando en cómo funciono, cómo funciona mi metabolismo, cómo funcionan mis hormonas, porque decíamos y repito, el tejido adiposo es un órgano endocrino, es ya considerado así por toda la producción que engloba en elementos que modifican cómo va a funcionar mi metabolismo y mi maquinaria enzimática. Es importante que nos quede ese concepto, ¿verdad?, de no solamente ver la obesidad como un aspecto estético, sino como un problema de salud que es silencioso muchas veces, que no, por eso mismo no le prestamos la atención necesaria, vamos subiendo de poquito en poquito y lo vamos dejando ahí como algo perdido. Sin embargo, recordemos, decíamos, ese gráfico de un iceberg, ¿verdad?, donde los problemas están en la base, no se ven, no se sienten, pero ¿para qué esperar ver la punta, ¿verdad?, que ya serían los problemas o los datos inequívocos de un diagnóstico, las complicaciones que conocemos de una diabetes mellitus, por ejemplo, en lo que son las extremidades, en lo que son la microcirculación a nivel renal, que también es algo importante en la función de este órgano, en el estilo de vida que nosotros llevemos, vamos a tenemos el mando. Nosotros tenemos el mando desde el hecho de lo que nos llevamos a la boca y en nuestro estilo de vida. Y eso es importante ya dejarlo como un propósito bien firme, ¿verdad? Modificar o mejorar mi estilo de vida, tanto en lo que realizo de actividad como en lo que realizo en alimentación. Y entender finalmente que para bajar de peso no es necesario dejar de comer, sino aprender a comer de una manera adecuada. Sí, yo le menciono siempre al paciente que dejar de comer nunca va a ser la solución. Es aprender a comer. Y como dice nuestro eslogan, comer bien es muy sencillo. Realmente sí lo es si nosotros le damos el tiempo. Si nos damos ese tiempo de poder, desde ir al súper y seleccionar los alimentos, la preparación también, no tiene por qué pasarse todo el día uno en la cocina preparando los alimentos. Cuando uno ve el plan de alimentación se da cuenta que es algo muy sencillo, muy simple, pero requiere de tener esa motivación de querer ya dar el tiempo necesario para poderlo realizar. Finalmente, doctora, ¿dónde la podemos encontrar en las redes sociales? En mi página, sí se llama Doctora María Guadalupe Peirano Luna. ¿En Facebook? En Facebook, así Muy bien, es. bueno, pues Ahí a buscar a la darle doctora me gusta. Peirano, a seguirla para estar al pendiente de todos los tips y de todas las actualidades en cuanto a las promociones que ella maneja a lo largo de todo el año. Así es. Doctora Peirano, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo le agradezco mucho que haya venido a dedicarnos su tiempo para platicar acerca de este tema tan interesante y que a veces no lo tomamos muy en cuenta, que es el impacto de la dieta, el impacto de todo lo que comemos en la inflamación celular. Un placer. Yo sigo a sus órdenes. A través de las redes sociales pueden, las preguntas que sean, con todo gusto les daremos la respuesta. Y las sugerencias que tengan también en algún tema, ¿verdad?, que les sea de inquietud para alguna próxima entrevista, con todo gusto. Claro que sí. Bueno, pues nosotros continuamos en Notigape y vamos a la agenda en Familia Semaín.